El lago de fuego. ¿Pero qué es eso? ¡Ah! Muchos no saben qué es el lago de fuego y mucho menos el azufre. Pues quédate conmigo porque aquí te lo contaré. Bienvenidos a mi programa Cristo Jesús es Real. Les habla Margarita Morales. Un gran saludo para las personas que me escuchan en la India, en Sur Corea, en República Dominicana y para las demás naciones que está llegando la palabra de Dios. Y para todas aquellas personas que me escuchan en esta hora, que Dios me los bendiga a todos y les deseo de todo corazón que este año 2023 sea de mucha bendición para sus vidas. Quiero iniciar este año en hablarles acerca del lago de fuego y azufre. La palabra de Dios nos habla de un lago de fuego y azufre que arde. Y Dios puso en mi corazón hablar de este tema porque quiero contarles de un sueño que tuve que Dios me mostró y me dejó muy impresionada. Quiero decirles que la palabra de Dios no es para dar miedo. La palabra de Dios advierte que hay un mundo espiritual en donde hay principados de las tinieblas y que el infierno existe. No ignores las palabras del Señor Jesucristo. Él te está llamando hoy. Todavía hay tiempo. Recuerdo en algunas ocasiones escuchaba personas hablar del lago de fuego y decían que el diablo va a ser lanzado ahí. Así nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10. Lo voy a leer en el nombre de Jesús y dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando yo escuchaba que hablaban sobre esto, yo me imaginaba un lago hirviendo de llamas anaranjadas y rojas, así como las llamas de una fogata. Es así como yo me imaginaba el lago, y me pregunté a mí misma, si el diablo será lanzado en ese lago, ¿cómo será encadenado para que no salga de ahí? Pero esa pregunta pasó al olvido. Pensé que era una pregunta sin importancia y sin respuestas. Y son preguntas difíciles de alcanzar entendimiento que solo se pueden entender a través del Espíritu Santo. El poder de Dios hace todo posible y Él contestó lo que yo me pregunté a mí misma. Pero no lo hizo rápido, lo hizo a su tiempo. El tiempo pasó y llegó un momento en que soñé que iba caminando por un lugar desconocido y de repente se abrieron unas puertas y yo entré por ahí. Cuando yo entré, lo primero que vieron mis ojos fue un lago que brillaba mucho, pero no era un brillo de oro o plata o diamante o de ninguna piedra preciosa. Era un azul brillante indescriptible. Era tan grande, intenso, extraordinario que no puede ser expresado o escrito. Podría decir algo así para poderlo explicar, que cuando enciendes una cocina de gas y miras la llama azul que sale por el quemador, era como ese azul, pero un azul fulgurante. Era sorprendente, me llamó mucho la atención. Yo iba caminando a 5 pies de distancia del lago, pero de repente miré a unas personas con las manos para arriba que se sumergían para abajo y volvían a salir para arriba. Estaban en tormento sin poder moverse del lugar. Esas personas estaban separadas una de la otra, aisladas completamente a 10 pies o más de distancia más o menos cada persona. No pude ver sus rostros porque eso azul resplandeciente las cubría, y lo que más me impresionó fue que Dios me mostró que una de las personas que estaba ahí adentro del lago, yo ya la conocía. Para mí fue muy doloroso y angustioso. Me quedé como en shock, que no podía creer lo que miraba. Ese lugar yo no lo vi oscuro. Ese lugar resplandecía. El cielo estaba claro, pero no había sol. Yo no vi el resplandor del sol en el cielo, pero resplandecía todo ese lugar. Y mientras yo iba caminando, mis ojos se quedaron fijos en aquella persona que yo ya conocía. No quité mi mirada de ella y no podía ayudarle porque sentí en mi espíritu que si me metía allí, yo no iba a poder salir de ese lago. Así como era de sorprendente, sentí mucho miedo. Seguí caminando y fue allí cuando me desperté de mi sueño.
Fue tan rápido como un relámpago que Dios me permitió ver eso en segundos, por decirlo así. Ese sueño me dejó triste y no me dejaba en paz en mis pensamientos. Y me preguntaba dos cosas. La primera, ¿por qué las personas que estaban ahí no se podían mover del lugar? Y esa llama azul brillante las cubría siendo atormentadas. Y la segunda, ¿por qué ese lago era azul brillante? Era su color indescriptible. Pensaba mucho sobre eso, no podía borrar de mi mente lo que vi. Pero sentí que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo que ese lugar era el lago de fuego que Dios tiene preparado. Segunda Tesalonicenses 1:8-9 dice, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La persona que yo vi y reconocí en ese lago no ha muerto, aún vive y conoce de la palabra de Dios, pero el corazón de ella está muy lejos de él. Dios me mostró el futuro y el final de esta persona, que ese tormento será su destino final si no cambia su vida y no se arrepiente porque tiene pecados en secreto. Y cuando Dios me muestra lugares como este y veo personas en tormento, me pongo triste y pienso, ¿cómo una persona acaba con su vida sin darse cuenta dónde va? Porque su ceguera espiritual no le permitió o no le permite ver la luz de Dios. No escuchó la voz de Dios y no obedeció a la palabra del Evangelio, como dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es la primera vez que Dios me muestra a una persona que todavía vive en este mundo y la veo en un lugar de tormento. Como el infierno es un lugar temporal en donde van todas aquellas personas que mueren sin Cristo Jesús, esperando su juicio final para ser lanzados en el lago de fuego. El infierno y el lago de fuego son totalmente diferentes. En otra ocasión hablaré del infierno. Dios me ha mostrado esos lugares para decirte que sí hay un infierno, que hay un lago de fuego que arde, porque lo he sentido en mi piel. Dios me lo ha hecho sentir en mi piel, el ardor y el dolor que la gente sentirá en ese lugar de tormento, que es el lago de fuego que arde porque lleva azufre. Por eso yo hablo, porque no puedo quedarme callada con lo que vi. ¿Alguna vez tú has experimentado un dolor de muelas o un dolor de estómago o un dolor de cáncer, algo de un dolor intenso que no se soporta, que hay que ir al hospital o al médico para calmar ese dolor y ser tratado con medicina o con morfina, y cuando se calma el dolor se siente alivio y descanso? Ahora imagínate que todo dolor que hay aquí en la tierra, de una u otra manera hay alivio y se puede calmar. Hay doctores, es más, el mismo Señor Jesucristo, si crees en Él, lo puede sanar. El dolor que sentirán todas aquellas personas que van a un lugar de tormento será terrible, porque es peor que todo dolor que hay aquí en la tierra. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero decirte que no hay ni habrá alivio en ningún lugar de tormento, ni tampoco habrá alivio en el lago de fuego y azufre que arde, y será la muerte segunda y el destino final para millones y millones de seres humanos.
Ahora quiero leerte sobre lo que es el azufre, porque Dios me dice que te hable del azufre. Empecé a investigar acerca del fuego y azufre, porque estos dos se asocian y van de la mano. Y me di cuenta que lo que investigué coincide con el sueño que Dios me mostró. Dios me dio este sueño que solamente te lo puedo contar, pero no te lo puedo enseñar, porque es obvio que solo yo lo pude ver, pero sí te puedo enseñar lo que tú puedes ver que es el azufre. Lo puedes ver, lo puedes tocar y lo puedes estudiar si tú quieres. Hay mucha evidencia de que Dios existe. Hay cosas que solamente Él las puede hacer, y es por eso que Dios quiere que te diga qué tan nocivo es el azufre y por qué Dios lo menciona mucho en su palabra. Así que te voy a leer lo que dicen los expertos estudiadores del diccionario bíblico acerca del azufre y lo que dice la química o la ciencia. Yo resumí lo más importante relacionado con la palabra de Dios y con mi sueño, lo que Dios quiere que le demos importancia a cosas que parecen ser no importantes, pero que sí lo son, como por ejemplo lo que es el azufre. Dice en el diccionario bíblico que el azufre es sólido, cristalino, amarillo, con propiedades medicinales y fumigatorias, que se encuentran en estado natural en regiones de actividad volcánica, tales como el Valle del Mar Muerto. Arde fácilmente cuando está expuesto al aire y en consecuencia se asocia frecuentemente en la Biblia con el fuego. La palabra de Dios nos da algunos versículos que habla del azufre y fuego. Por ejemplo, en Génesis 19:24 nos habla cuando Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos y destruyó las ciudades. También aparece en figuras relativas a la ardiente ira de Dios. Un ejemplo de ello lo encontramos en Apocalipsis 14:10. No lo voy a leer porque me gustaría que tú lo leyeras en tu Biblia. Las regiones en donde el azufre aparece en forma natural indujeron también a usar palabra para indicar aridez, como nos dice Job 18:15. El azufre era muy conocido en el mundo antiguo. En hebreo es conocido como gofrit. Te lo voy a deletrear. Es G-O-F-R-I-T, gofrit. Y en griego es teion. Es T-H-E-I-O-N. Teion. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el diablo en todo esto? Tiene que ver mucho, mucho, porque vivimos en un mundo engañado en donde nos han hecho o nos hacen creer cosas que no son. Siempre han relacionado al diablo con el azufre, hasta hacen o han hecho bromas como, aquí huele o apesta azufre, refiriéndose a una persona, que el azufre es diabólico, que el diablo huele a azufre, que el azufre nos salvará la vida en el futuro. Qué tonterías las que inventan. En toda la Edad Media se vinculó a Satanás con los olores de los gases sulfurosos que se desprendían de los volcanes, que se creía que era una entrada al infierno. En 1911, Booker Taliaferro, Washington, quien fue un actor estadounidense, en ese tiempo él dijo que una mina de azufre en Sicilia es lo más parecido al infierno, porque las temperaturas de esa mina eran insoportables. Pero en esas épocas, para decir más de este elemento 16, que es el azufre, requería de mucho más estudios y la ciencia no estaba avanzada como lo está hoy. Se ha estudiado mucho más el azufre y en este siglo XXI las investigaciones han sido muy sorprendentes. Ante los ojos de la química, no hay nada que indique que el azufre tenga una relación con el diablo. Se han hecho estudios que el azufre en grandes cantidades paraliza el cuerpo y es perjudicial para nosotros los seres humanos. Repito, en grandes cantidades. En el 2019, el catedrático Juan Casado Cordón recibió el premio por excelencia desvelando nuevas propiedades del azufre.
en colaboración con científicos de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, y Osaka, Japón. Me sorprendió lo que dijo este catedrático Juan Casado. Él dijo que el comportamiento conciliador del azufre como dador de electrones también se puede tornar en un lado hostil repelente magnético. Dios habla por medio de la ciencia, la química, la física. No fue el hombre que se inventó el azufre, es Dios quien lo creó y todo está medido y controlado por Él. Aunque el diablo vive en la oscuridad, en lo profundo de la tierra o volcanes, donde quiera que esté, el fuego y el azufre Dios lo tiene medido y controlado. Es una gran mentira que el azufre se relacione con el diablo. Es todo lo contrario. El diablo le huye el azufre porque será su cadena. Lo digo en un sentido figurado. Y esas personas que miré en mi sueño dentro de ese lago y no se podían mover del lugar siendo atormentadas, es un ejemplo de cómo es ese gran elemento 16 que es el azufre, extremadamente rico en energía y con propiedades altamente perjudiciales. Dios me mostró a esas personas que conozco y que todavía viven en este mundo y las veo en un lugar de tormento, es porque Dios me ha enseñado que estas personas no están bien con Él. Aparentemente aparentan lo que no son y están en la cuerda floja, como muchos lo están. Sus corazones están muy lejos de Dios. Dios me dio este mensaje para advertirte que todavía hay esperanzas de arreglar tu vida. Pregúntale a Dios y a ti mismo si vas en el camino correcto y empieza a hacer las cosas bien, acercándote más a Dios, porque a Él no se le escapa nada. Dios no puede ser burlado. Y todo aquel que quiera salvarse y entregarle el corazón a Cristo Jesús, entrégaselo antes de que sea demasiado tarde. Quiero decirte por qué el lago que yo vi era ese color azul brillante. El azufre es un elemento amarillento, fuerte, amarronado o verde, anaranjado. Pero aquí está el jaque mate. Arde con llama de color azul, desprendiendo dióxido de azufre. Dios no quiere que el ser humano vaya a parar a ese lago de fuego y azufre. Esas personas sufrirán su tormento aisladas, cada uno pagando su condena. Papá, mamá, hijos, quien sea, no estarán cerca. Cada uno estará aislado, en tormento, como un desierto. Dios te dice que te pongas a cuentas con Él, porque Él conoce tus obras. Él conoce todo aquel que está caído, conoce todo aquel que juega con su palabra, con el evangelio y que no respeta lo santo y lo sagrado. Él conoce todo aquel que tiene pecados escondidos. Muchos han leído los versículos que habla del lago de fuego y azufre, pero no saben lo que es, a dónde se encuentra, de qué está compuesto, qué beneficios tiene. Pone atención a la palabra que nos enseña la Biblia, porque es la luz para la vida eterna. No vaya a ser que tu nombre no sea hallado en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Bueno, hermanas y hermanos, amigos y amigas, espero que esta palabra les sirva para aprender. Gracias por escucharme una vez más. Y recuerda, el azufre juega un papel importante en el mundo y en la vida del ser humano, desde el principio de la historia hasta el fin del mundo. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima.